Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. El video que les traemos el día de hoy es un video que se editó hace algún tiempo, pero que viene bien recordarlo, ya que es acerca de una santa muy querida por nuestro canal. Santa valiente, heroica, pues por supuesto, santa o santo es aquel que vive con virtudes heroicas, no por simpatía del público o por simpatía con los medios de comunicación como hay algunos santos modernos hoy en día. Y ya que Halloween está tan cerca, vale la pena, insisto, recordar este video. Hay que recordar y recordarle a muchos cuando señalan que son los católicos los autores de represión y maltrato a causa de la religión, sobre todo a los protestantes que se hacen las víctimas, pero se olvidan o ignoran lo diabólico que fueron en la persecución contra los católicos. Y diabólico en verdad esta fecha de forma, porque coincide con esta fecha de consagración diabólica que es el Halloween. ¿Por qué la iglesia actual, la iglesia conciliar, tiene que hacer mofa de los santos? Prácticamente escupirles en la cara. Santos que entregaron su vida para defender la verdadera fe. Bueno, yo les diré por qué. Porque la iglesia conciliar ha perdido en su elemento humano la fe, porque la jerarquía ha perdido la fe, porque esto era algo inconcebible en la época de papas preconciliares, porque este ecumenismo es algo que nos lo advirtieron y que ha sido condenado por todos esos papas y nos advirtieron que si no es en la base de la verdad, no puede haber paz ni reconciliación. Y la Iglesia Católica es la única que contiene la verdad. Y esto no es porque ahora somos más avanzados y nos podemos entender mejor, porque somos menos arcaicos, ¿no? Esto es simplemente porque no hay fe. La noche del 31 de octubre es llamada Halloween y es la vigilia de la fiesta de todos los santos. La fiesta en la que los católicos celebramos la gloria de Dios en sus santos. La gloria de la luz sobre la oscuridad en las vidas de los santos de Dios en el cielo. Jesús es la luz del mundo. Los santos viven por esa luz y se convirtieron en un faro en su propia generación. Todos estamos llamados por Jesús para vivir esa vocación, como la luz del mundo para los demás en el día de hoy. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y quisiera compartir con ustedes la historia de uno de ellos en particular que me ha llamado la atención en los últimos años, y es la historia de Margaret Clitheroe. Margaret Clitheroe nació en Yorkshire, Inglaterra. Era la esposa de John Clitheroe, cuya familia era católica. Pero a pesar de ser católico, asumió la religión protestante por conveniencia en sus negocios. Sin embargo, Margaret, a los 2 o 3 años después de su matrimonio, se convierte al catolicismo. Su casa se convirtió en lugar de paso de muchos sacerdotes y la misa se ofreció en secreto allí muchísimas veces. Su marido estuvo de acuerdo con todos sus intereses, aun cuando enviaron a su hijo a estudiar a Francia a un seminario.
Margaret no solamente fue muy devota, sino que estuvo muy involucrada en la conversión de muchos al catolicismo. En aquellos momentos, la práctica de la religión católica estaba fuertemente reprimida porque el gobierno era totalmente protestante y habían decidido que tenían que erradicar todo aquello que fuera práctica católica. En vista de las circunstancias, Margaret, junto con sus sirvientes, escondieron muchísimos sacerdotes fugitivos, pero nadie la traicionaba. Ella era una buena ama de casa, capaz en los negocios y también muy amada por su marido, cuyo único lamento es que no asistiese a el templo protestante con él. Por aquellos días, su esposo fue citado por las autoridades para explicar por qué su hijo mayor se había marchado al extranjero y la casa de los Clitheroe fue registrada. En uno de esos registros que le hicieron a la casa había un niño gitano que se encontraba allí. Al ver que los guardias venían de una manera violenta, tuvo mucho miedo y reveló el escondite donde los sacerdotes guardaban los cálices y los ornamentos. Inmediatamente Margaret fue detenida junto con una vecina que había asistido a misa ese día en su casa. En 1586, Margaret fue arrestada y fue llevada ante el York Penal por el delito de dar refugio a sacerdotes católicos. No quiso dar ninguna declaración con el fin de evitar un juicio que tuviese que implicar a su familia, pues de esta manera tendrían que haber venido sus hijos y su marido también a declarar en contra de ella. Y como ella no los quería exponer, decidió que ella no iba a declarar nada. De manera de que como no se declaró de ninguna forma, fue torturada y su ejecución fue ser aplastada hasta la muerte, que era el castigo estándar que daban a los que rehusaban confesar. Y esto fue hecho en un Viernes Santo en 1586. Los dos sargentos que se suponían que tenían que matarla contrataron a 4 mendigos desesperados para que hicieran el acto ellos, porque estos dos sargentos no se sentían capaces de cometer tal ejecución porque conocían cómo y quién era Margaret. A ella la ejecutaron desnuda con un pañuelo atado en la cara y la hicieron inclinarse sobre una roca que tenía una punta afilada del tamaño del puño de un hombre. Una vez en esta posición, una puerta fue puesta por encima y cargada con inmensas rocas que iban aumentando el peso, la cual iban aplastando el cuerpo de Margaret. Su muerte ocurrió en 15 minutos y su cuerpo no fue removido sino después de 6 horas. Después de la muerte de Margaret, Elizabeth I escribió a los ciudadanos de York diciendo que estaba horrorizada por el trato a esta mujer, porque por su sexo, por ser mujer, estaba prohibido la ejecución y sin embargo a Margaret la ejecutaron. Cuando Margaret murió solamente tenía 30 años. Margaret fue beatificada por el Papa Pío XI en el 1929 y canonizada en 1970 por el Papa Pablo VI.
Es considerada patrona de las mujeres de negocio, de los conversos y de los mártires. La vida de Margaret, al igual que la vida de muchos otros santos, nos hacen reflexionar en las verdades de la doctrina católica. Verdades como, por ejemplo, la existencia del purgatorio, del infierno, doctrinas que son muchas veces ignoradas o despreciadas entre los mismos católicos. Doctrinas que han sido en los últimos tiempos influenciadas por las corrientes protestantes que engañan y tratan de minimizar la importancia de todas las enseñanzas de la Iglesia, engañando lamentablemente a muchos de nuestros hermanos. La fiesta de Margaret es el 26 de marzo. Pidámosle a ella que interceda ante Dios para que nos dé esa fe y esa fortaleza, al igual que la tuvo ella para luchar por la Iglesia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.